Bueno, en el día de hoy, nuestro grupo va a exponer un estudio de caso de una planta de producción de óxido de etileno, en donde nos vamos a enfocar especialmente en el reactor y vamos a analizar el balance de materia que se da en este. Hacemos parte de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco y mi grupo está conformado por Lesber González García, Jorge Ballesta Hernández, Juan Camilo Miranda Soto, Cristian Sanabria Robles y mi persona, Edgar Alexander Ahumada Rodríguez. Entonces, tenemos que decir que el óxido de etileno es un gas incoloro, el cual tiene un olor dulce, es tóxico y es muy inflamable a temperaturas y presiones normales. Sus vapores forman mezclas que son muy explosivas con el aire y también podemos decir que el óxido de etileno es miscible en agua, alcohol y en la mayoría de disolventes orgánicos. Podemos observar entonces que él puede mezclarse con esa sustancia. Y también tenemos que decir que él es muy reactivo tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Aquí podemos observar la estructura molecular del óxido de etileno. Vemos presente la molécula de oxígeno que está adherida a la del carbono. Y hay que comentar que el óxido de etileno se obtiene de dos procesos. Hay un proceso de obtención que es muy antiguo, el cual consistía en hacer pasar por un equipo de absorción una corriente de etileno y una corriente de cloro, la cual iba en contracorriente, con una corriente pulverizada de agua. Entonces, de esta manera se producía una solución de clorhidrina, la cual después se calentaba a 100 grados con una suspensión de cal y se formaba el óxido, el cual finalmente se separaba en una etapa de destilación. Ese procedimiento se introdujo hace muchísimo tiempo por la empresa BASF, pero en la actualidad el óxido de etileno se produce a partir de la reacción de oxidación del etileno utilizando un catalizador de plata. En su fabricación se lleva a cabo una reacción altamente exotérmica. En este estudio de caso nosotros vamos a presentar cómo se obtiene el óxido de etileno mediante esa oxidación del etileno con oxígeno puro. En esa obtención antigua del óxido de etileno se utilizaba una corriente de aire, pero como ustedes saben, el oxígeno tiene en el aire tiene una composición del 21%. En cambio, que en el caso que van a presentar hoy, que es la tecnología más moderna, el oxígeno presenta una pureza del 97%. Entonces vemos entonces que el óxido de etileno es muy importante y se utiliza a nivel mundial bastante, porque él se utiliza principalmente para fabricar etilenglicol, para fabricar glicoles, que son compuestos muy utilizados en la industria como anticongelantes. También se utiliza como poliéster para fabricar fibras para ropa, en la fabricación de fibra de vidrio, en la esterilización de productos médicos y farmacéuticos. Entonces, vemos entonces que los glicoles son una familia de compuestos que son muy utilizados y que tienen un importante uso en la producción de polímeros. De igual manera, cabe mencionar de que el óxido de etileno eh, es muy peligroso para la salud, porque al contacto de este gas puede suponer grandes consecuencias para la salud. Por lo menos, él genera irritación en los ojos, en la piel, mucosa, y genera muchos problemas en el sistema nervioso y en el cerebro. Está considerada como un producto cancerígeno. Entonces la presentación de él por lo general es como presentación líquida.
continuación presento las propiedades físico-químicas del óxido de etileno, en donde podemos observar que su peso molecular es de 44.05 gramos mol, tiene un punto de ebullición, una temperatura muy baja, 10.6, lo que lo hace bastante reactivo. Vemos también que tiene una densidad de 899 kilogramos por metro cúbico y también una presión de vapor a 20 grados de 1.45 bares. Como les contaba, es muy soluble en agua y vemos que tiene un límite de explosividad en porcentaje de volumen en el aire de 0.027. A continuación, el compañero Jorge Ballesta le estará hablando de las materias primas y de los subproductos que se generan en el reactor. Adelante, Jorge. Cordial saludo. Yo le voy a hablar sobre lo que son las materias primas, los subproductos y materiales secundarios que se utilizan en el proceso a nivel general. A continuación tenemos el etileno. Pues tenemos que el etileno es un gas a temperatura ambiente soluble en agua formado por dos átomos de carbono unidos por un doble enlace, como lo podemos ver en la imagen. La utilidad de este compuesto en la industria. Pues podemos decir que el etileno es la materia prima orgánica de mayor consumo en la industria química. La producción mundial es de aproximadamente 100 millones de toneladas anuales. Eso quiere decir que más del 30% de la industria petroquímica deriva del etileno. Y el mayor consumo aproximadamente, que es de 78%, es para la producción de plásticos. El oxígeno. El oxígeno es un gas a temperatura ambiente incoloro, inodoro e insípido y se encuentra en gran abundancia en la atmósfera con una proporción del 20.8%, junto al nitrógeno, argón y otros gases. El proceso de obtención del oxígeno puro actualmente se realiza mediante la destilación fraccionada de los gases del aire. Eh, para la utilidad del compuesto en la industria, pues podemos decir que el oxígeno tiene una gran cantidad de aplicaciones industriales, es un gas muy utilizado y se utiliza con diferentes finalidades dependiendo de la aplicación o la industria. En este caso, nosotros en esta industria se utiliza el 97%, un oxígeno puro, muy puro. El nitrógeno. Podemos decir que el nitrógeno es un gas en condiciones normales que constituye aproximadamente un 78% del aire atmosférico. También se puede encontrar junto al oxígeno en forma de óxido de nitrógeno como el NO o el NO2 o junto al hidrógeno con el que forma el amoníaco, que es el NH3. La utilidad de este compuesto en la industria, la principal propiedad del nitrógeno es su poca reactividad y es utilizado en esta planta como un gas inerte para crear atmósferas protectoras debido a su bajo riesgo de explosividad. La monoetalonamina, o sea, la que abreviadamente le llamamos MEA. También es abreviada como MEA y es un líquido tóxico, inflamable, incoloro y corrosivo, con un olor parecido al del amoníaco. Actúa como base débil y se produce mediante la reacción del óxido de etileno con el amoníaco. A continuación les voy a hablar sobre el amoníaco. El amoníaco es un gas a temperatura ambiente con olor repulsivo y constituye una molécula con 3 hidrógenos y un nitrógeno unidos por un enlace simple. Estos compuestos no están en el reactor como tal, sino que son materiales secundarios. Una de las principales aplicaciones del amoníaco es en la agricultura, donde se utiliza el amoníaco como fertilizante para aumentar el rendimiento de los cultivos. El amoníaco también se usa para la fabricación de compuestos nitrogenados como el ácido nítrico y también tiene otras aplicaciones industriales. Un subproducto de esto es el agua. El agua es una sustancia a temperatura ambiente y se encuentra en estado líquido. Su molécula de geometría no lineal formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la agricultura, el 20% se utiliza en la industria y el 10% restante para el consumo doméstico. En la industria, el vapor y el agua son usados como transmisores de calor en diversos sistemas de intercambio de calor, debido a su abundancia y por su elevada capacidad calorífica, que le permite absorber grandes cantidades de energía calorífica sin que cambie su exceso de temperatura. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono o CO2 es un gas incoloro e insípido a temperatura ambiente, presente en la atmósfera en pequeñas cantidades. Se produce CO2 cuando los procesos de descomposición de materiales orgánicos y en reacciones de combustión. Es uno de los principales gases de efecto invernadero, por lo que es importante reducir su producción y abocamiento en el aire. La utilidad de este compuesto, pese a que el dióxido de carbono se encuentra como producto en la mayoría de los procesos, también tiene algunas aplicaciones como materia prima, como gas inerte en soldaduras, extintores de incendios y armas de aire comprimido. En la industria alimentaria se añade en algunas bebidas como la cerveza, el champán, esto para agregar efervescencia a las bebidas. Y en este caso, esto se elimina del proceso junto con el agua. Muchas gracias. El compañero Jorge le estuvo hablando sobre las materias primas que se utilizan en el reactor, las cuales tenemos entonces que tenemos el etileno, el oxígeno y el nitrógeno. También vemos que en esa reacción hay unos subproductos que son el agua y el dióxido de carbono, y también él hizo mención a unos materiales secundarios que se utilizan en el proceso a nivel general, como es la monoetanolamina, que ese se emplea para absorber el dióxido de carbono que precisamente se genera en los reactores, y también el amoníaco, que se emplea como un refrigerante en los diferentes intercambiadores de calor. Entonces el compañero Lesber González García le estará hablando del catalizador que se emplea para la obtención del etileno, para la oxidación del etileno y así obtener óxido de etileno. Bueno, buenas Adelante. noches, compañero profesor. Vengo a hablarle un poco sobre el catalizador utilizado en este proceso. Entonces, para eso es importante saber que en la producción de óxido de etileno requerimos un proceso de oxidación, en el cual se utiliza un catalizador. Este catalizador contiene hasta un 15% de peso de plata y es depositado en una forma de capa fina que cubre un soporte inherente poroso de aluminio. En la imagen que vemos ahí en la diapositiva, podemos observar el catalizador utilizado para este proceso. Cabe recordar que es un catalizador de plata soportado en aluminio. Este dicho catalizador tiene unas características determinadas, que son que su densidad va de 800 a 2.600 kilogramos sobre metros cúbicos. También contiene una porosidad interna del 50%. Encontramos que también tiene una tortuosidad de 2. ¿Qué tipo de catalizadores? ¿Qué tipo de catalizadores? Es un catalizador de plata, soporte de aluminio, como ya habíamos comentado antes. Ya entrando en contexto, en el proceso del reactor, nosotros la empresa, para poder minimizar la reacción de combustión total del etileno a dióxido de carbono y agua, se utilizan unos inhibidores de reacción. ¿Cuáles son esos inhibidores? Son el 1 y 2 de diclorretano o cloruro de vinilo, los cuales recubre toda la superficie del catalizador. ¿Con qué fin usan estos inhibidores? Para que de una manera se puedan suprimir todas las reacciones de combustión total del etileno a dióxido de carbono y agua. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta del catalizador es que él tiene una vida útil de 5 años, pero la empresa decide cambiarlo cada 2 años. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar así la eficiencia del proceso y prevenir problemas de producción. Ya pasaremos a escuchar al compañero Juan Camilo, que va a hablarnos un poco sobre la empresa.
Bueno, compañero Leber, estoy hablando del catalizador, el cual tenemos entonces que es un catalizador de plata que está depositado en una capa fina sobre un soporte inerte y poroso de aluminio. Estuvo mostrándole entonces cómo esta imagen del catalizador una vez que se utiliza en la reacción. A continuación, el compañero Juan Camilo estará hablando de qué empresa se tomó para este estudio de caso. Adelante, Juan Camilo. Bueno, compañeros, cordial saludo para todos. Bueno, básicamente nosotros el día de hoy estamos presentando este proyecto, el cual tomamos y está basado en la planta industrial Etoxi. Dicha planta que se encuentra ubicada en el polígono industrial de los gases nobles en Cananoja, Tarragona, España. Bueno, esta planta tiene como objetivo la producción de óxido de etileno de elevada pureza a partir del oxígeno y etileno. La planta, la cual fue diseñada con el fin de hacer viable la producción en continuo de óxido de etileno, que a partir de la reacción entre el etileno y el oxígeno, y en presencia de un catalizador, como estuvo comentando el compañero Lexberg en ocasiones pasadas, esta planta tiene como capacidad de producción 120.000 toneladas métricas al año de oxígeno de etileno. Funciona 320 días al año de producción y durante este tiempo se disponen de 45 días para realizar paradas en planta, por lo cual se deciden hacerla dentro de 2 partidas. Y cabe resaltar que esta planta, su producto final, lo transmite en parte líquida. Efectivamente, el compañero Juan Camilo está hablando de que nuestro estudio de caso está basado en la empresa Etoxi, que está ubicada en Tarragona, España, y lo hace un punto estratégico, puesto que tiene salida más mediterránea, con una producción anual de 120.000 toneladas al año. Adelante, Juan Camilo, con el diagrama de bloque. Bueno, siguiendo con el diagrama de bloque que después estamos viendo a continuación de la planta de producción de oxígeno y etileno, podemos ver sus diferentes ciclos del proceso, donde iniciamos con el acondicionamiento y el almacenamiento de las materias primas, que luego pasan a reacción, donde se realiza todo desglose de las moléculas en reacción, y posteriormente a esto suelen llegar al ciclo de separación, donde se separan los gases y los líquidos. Luego pasan por el proceso de purificación de oxígeno y etileno, que pasa por la zona de almacenamiento de óxido de etileno. Cabe resaltar que luego de todo este proceso se le da un tratamiento de dióxido de carbono para finalizar su etapa dentro del proceso y el ciclo. Efectivamente, con eso, Juan Camilo, aquí tenemos el área de acondicionamiento y almacenamiento de las materias primas, el área de reacción, el área de separación, donde se purifica el óxido de etileno, la zona de almacenamiento del producto como tal, que es el óxido de etileno, y una planta de tratamiento de dióxido de carbono. Con el producto secundario que mencionaba Jorge, que es la monoetanolamina. A continuación, el compañero Cristian Sanabria les presenta el diagrama de proceso de la planta de producción de Etoxi. Adelante, Cristian. Bueno, aquí, como podemos ver, tenemos el diagrama de flujo de procesos de la empresa Etoxi. Este diagrama fue realizado mediante el software Aspen HYSYS. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el diagrama general de lo que es el proceso de obtención del óxido de etileno. Y este proceso pues se divide en 3 etapas, que es la etapa de reacción, la etapa de separación y la etapa de purificación. Nosotros pues en esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente en la etapa de reacción, es la que nos interesa. En la etapa de reacción
podemos ver que tenemos las corrientes de alimentación de etileno, oxígeno y nitrógeno. Estas corrientes de alimentación inicialmente se reciben en la planta a una temperatura de 25 grados y a presión atmosférica. Posteriormente a estos compuestos, a estas materias primas, se les hace un tratamiento para poder adecuarlas a las condiciones que se necesita para poder iniciar el proceso de reacción. Esto se hace mediante el paso de estos compuestos por intercambiadores de calor y compresores. Tenemos lo que es el reactor. En el caso de la empresa Tocci se utilizan dos reactores. Y bueno, ahí tenemos la corriente de alimentación a los reactores, y también tenemos aparte una corriente de reflujo que viene de una etapa pues más avanzada del proceso, en la cual se reingresa nuevamente el etileno que no reaccionó en la primera etapa del proceso. Entonces tenemos un proceso en el cual se está haciendo un constante reflujo del etileno que no reacciona. Efectivamente, el compañero Cristian nos comenta de que tenemos las corrientes de entrada, que son corrientes vírgenes, ¿cierto? Las cuales se mezclan con un reflujo que viene ya de partes avanzadas del proceso, entran a intercambiadores de calor y a compresores para darle las condiciones iniciales para entrar al reactor. Se realizó este diagrama se realizó mediante el software AspenISIC, pero en realidad ellos cuentan con 3 reactores, 2 que trabajan en paralelo y 1 que está en stand-by. Adelante, Cristian. Bueno, siguiendo ya con la etapa de lo que nos importa a nosotros en este caso, que es el proceso de reacción, que es lo que nos importa, en el cual nosotros basamos nuestro estudio de caso. Aquí encontramos que el proceso de fabricación del óxido de etileno, pues como lo había dicho anteriormente, se realiza por medio de 3 etapas, en las cuales tenemos la etapa de reacción, etapa de recuperación o de separación, y en la etapa, la última, la final, que es la etapa de purificación. La etapa de reacción, que es la que a nosotros nos interesa, se realiza se realiza en 2 reactores multitubulares de lecho fijo, en los cuales pues encontramos un catalizador de plata. Bueno, aquí tenemos que en estos reactores es que se da la reacción principal. Estos reactores cuentan con 7.500 tubos de 1 pulgada y de 6 metros de longitud. En esta reacción, pues encontramos que las condiciones para que esta reacción se dé son de una temperatura de 270 grados centígrados y una presión de 19.7 atmósferas. A estas condiciones es que se adecuan las corrientes de ingreso, las corrientes de alimentación, para poder ingresarlas al reactor y pues dar inicio a lo que es el proceso de reacción como tal para la obtención del óxido de etileno. Aquí, como podemos ver, en la reacción principal tenemos que el etileno reacciona con el oxígeno. En esta reacción tenemos una entalpía de menos 105 kilojoules sobre mol. Pues podemos ver que esta entalpía es negativa porque pues es un proceso exotérmico. Entonces, esta reacción está liberando calor. Consecuentemente, también tenemos en ese mismo proceso se dan 2 reacciones, aparte de la reacción principal, que es la que más se quiere que se dé. Entonces,
En la primera reacción es la oxidación del etileno. La oxidación parcial, perdón, del etileno. En la segunda es la oxidación total del etileno y la última, que es la que no se quiere que se dé, la que se busca al 100%, pues de que no se dé esa reacción, que es la reoxidación del etileno, del óxido de etileno, perdón. Aquí, como podemos ver, la entalpía en estas dos últimas reacciones que se dan en este proceso es mucho más alta, debido a que pues, son reacciones que son mucho más exotérmicas que la reacción principal. Finalmente, tenemos que para este caso de la empresa de Tocci, la conversión del oxígeno es de un 20.30% y la conversión del etileno es de un 13.85%. Esto se me traduce en que el porcentaje molar de óxido de acetileno a la salida del reactor es de un 2.69%. Como sabemos y como había dicho antes, este es un proceso que está en constante reflujo. Entonces, al final del proceso obtenemos un óxido de etileno con una pureza del 99.96%. Efectivamente, como mencionó el compañero Cristian, entonces tenemos el área de reacción, en donde vemos que la reacción principal para la producción de etileno se trata pues de la oxidación directa del etileno mediante un oxígeno, como mencionaba el compañero Jorge, que es del 97%, el cual viene por una tubería desde una planta de fraccionamiento de aire. Entonces ahí se mencionan las condiciones de reacción, se muestra la reacción principal, que es la del óxido del etileno, oxidación parcial del óxido de etileno, y después hay reacciones secundarias como la combustión total del etileno y una reacción, como dice Cristian, que es la que no se desea en los reactores de Tocci, y eso se controla mediante las condiciones de operación. Siempre tienen que estar alrededor de los 270 grados centígrados y una presión de 19.7 atmósferas. Adelante, Cristian. Bueno, aquí podemos ver un balance de materia general de lo que es la producción del óxido de etileno, pero pues a nosotros, como nos interesa es la parte de reacción, nos vamos a enfocar como tal en los balances 1, 2 y 3, que inicialmente son los balances de las corrientes de alimentación. En el balance número 7, que es la alimentación al reactor. El balance número 9, que es la salida del reactor. Y finalmente el balance número 65, que es el cual me muestra lo que es el reflujo hacia el reactor. Bueno, ok, ya mi compañero Cristian les comentó ese es el balance de materia general de todo el proceso de la obtención del óxido de etileno por parte de la empresa Tocci. Y como él decía, nos vamos a enfocar en las corrientes 1, 2 y 3, que son la entrada de la materia prima virgen, de la corriente 7, que es la entrada del reactor, la corriente 9, que es la salida del reactor, y la del reflujo de todo el proceso, donde viene etileno que no reaccionó, vienen fracciones molares de oxígeno, también de nitrógeno, y también vienen fracciones muy pequeñas de dióxido de carbono, que a pesar de que se hace todo el proceso, siempre queda algún proceso el tratamiento que se le da al dióxido de carbono, siempre quedan pequeñas trazas de dióxido de carbono, de agua y, como ya comentado, también de nitrógeno, el cual ustedes saben de que no reacciona y viene en esa corriente de reflujo. Entonces, el estudio de caso de la planta de producción de óxido de etileno de la empresa de Tocci, entonces vemos entonces que es un proceso industrial para la obtención de este producto, el cual está basado, como irán comentando los compañeros, en la oxidación del etileno, a partir de un oxígeno de elevada pureza del 97%, en presencia de un catalizador a base de plata. Esta es la tecnología moderna que se emplea para la obtención de óxido de etileno, porque recuerden que al inicio le conté que hay otra tecnología antigua que se basaba en la reacción del etileno
pero mediante una corriente de aire, en donde el oxígeno tiene una composición del 21%. En cambio que en este sí tiene que ser elevada pureza, el oxígeno. Entonces este proceso es conocido como oxidación directa y una de las compañías con licencia en esta tecnología es la compañía Shell. Entonces tenemos que las corrientes de etileno, oxígeno y nitrógeno son mezcladas en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres corrientes se juntan en una tubería que está diseñada para tener una turbulencia adecuada y garantizar la mezcla de estos gases. Estas corrientes se mezclan a 10 bar, a una presión de 10 bar, a una temperatura ambiente, alrededor de los 25 grados centígrados. Vemos entonces que para esta empresa ellos utilizan unos caudales molares en las corrientes de entrada que son para el etileno de 415 kmol por hora, para el oxígeno de 350 kmol por hora y para el nitrógeno de 8 kmol por hora. Y también, como va explicando el compañero Cristian, se debe tener en cuenta que también ingresa al reactor una corriente de reflujo de 12.951 kmol por hora. Entonces, ya planteando esta situación donde se presentan los caudales molares de entrada y también se presenta que la corriente de reflujo es de 12.951, el estudio de caso consiste en hallar la corriente de salida del reactor y su composición en kmol por hora. Como ustedes pudieron observar, tenemos el balance de materia de la planta real y lo que se quiere en este ejercicio es hacer el análisis y tratar de conseguir esa corriente de salida y verificarla con las corrientes reales. Entonces tenemos que en el reactor se dan tres reacciones distintas: la oxidación parcial del etileno, la oxidación total del etileno y una reoxidación del producto. Eso se estuvo comentando con anterioridad. Vemos entonces que en este reactor multitubular de lecho fijo, como estuvo comentando el compañero, ingresa entonces la corriente de etileno y aquí se le suman, y aquí se le están sumando las fracciones molares de reflujo. Vemos entonces que para el etileno al reactor ingresan 3024.6.86. Para el oxígeno tenemos una corriente de entrada de 541.728 kmol por hora. Y el nitrógeno 9.424 kmol por hora. Como se pueden dar cuenta entonces, a estos valores iniciales se le está sumando la fracción molar de estos tres que está presente en el reflujo. Sumándolo tenemos estas corrientes. Entonces la cuestión es que tenemos que hallar la corriente de salida y las composiciones de cada uno de esos elementos. Como se puede observar, tenemos que calcular entonces, lógicamente, la salida de óxido de etileno, la composición molar del etileno que no reaccionó, del oxígeno que tampoco reacciona, la corriente del nitrógeno, que es un gas inerte, y también tenemos que hallar la composición de salida del dióxido de carbono y del agua, que son subproductos de la reacción. Esta es un pequeño esquema donde se presentan las corrientes de entrada, lo que reacciona y la salida del reactor junto con su fracción molar. Ya estos cálculos nosotros los plasmamos aquí. Estos fueron los cálculos que nosotros realizamos, en donde se puede observar que están muy cercanos a la corriente de salida real que presenta la empresa. Solamente existe una diferencia de 2.92 kmol por hora. O sea que nuestros cálculos teóricos, lo que nosotros calculamos, están muy cercanos a corrientes reales de salida de la empresa. Pero entonces nosotros, para poder llegar a estos cálculos teóricos que están aquí, tuvimos que plantear entonces nuestros balances. Entonces, inicialmente se produce una mezcla de reactivos para realizar una climatización, es decir, se le suministra calor procedente de la corriente de salida del reactor por medio de un intercambiador. Esto con el fin de garantizar las condiciones óptimas para ingresar al reactor, como estuvo comentando el compañero. Las tres corrientes de entrada ingresan con una temperatura ambiente de aproximadamente 25 grados y salen del mezclador después que se mezclan, ¿cierto? Esas tres corrientes salen con una temperatura de 89.4.
¿Por qué? Porque ya se están mezclando con la corriente de salida del reactor. ¿Listo? Entonces vemos entonces que las corrientes vírgenes entran a esta temperatura ambiente con esta presión de 1000 kilopascales, y una vez que ya se mezclan, incrementa un poquito la temperatura y lógicamente su presión. Cuando terminan de mezclarse con la corriente de reflujo, ¿cierto? Vemos entonces que su temperatura sube a 100 grados centígrados. ¿Qué hay que mencionar entonces? Como se hizo la mención ahorita, que para el reflujo, las fracciones molares tenemos que, en ese total de reflujo que es de 12.500 kmol por hora aproximadamente, vemos entonces que la composición del etileno es de 0.2015, eso representa 2.609.6 kmol por hora, que la composición molar del oxígeno es de 0.04, porque representa 541.36 kmol por hora, que la composición molar del nitrógeno es de 0.72, porque representa 9.416 kmol por hora, y vemos, como le estaba comentando, o sea, que en esa corriente de reflujo hay unas pequeñas fracciones molares de esos subproductos que, a pesar de que se realiza todo el tratamiento, siempre quedan, no hay que reconocer que no al 100%, y si hay unas pequeñas fracciones que son de óxido de etileno, que es del, imagínense, el 0.002%, que representan tan solamente 2.59 kmol por hora, del dióxido de carbono también, de que es de 0.02, lo que representa 336 kmol por hora, y para el agua, que es de 0.033 la presión molar, y vemos entonces que eso representa 42.73 kmol por hora. ¿Por qué se tiene que hacer mención a estos productos que están aquí, a estas fracciones molares? Porque recuerden que tenemos que buscar la manera de que el balance teórico de nosotros se acerque al real. Y al hacer el análisis, nos dimos cuenta de que se deben de considerar para que coincidan con las corrientes de salida, que es lo que ellos en la realidad obtienen. Sabemos que la corriente 7 entra al reactor. Entonces esa corriente ya lleva una composición de 13.724 kmol por hora, una temperatura de 270 grados centígrados y una presión de 19.73 atmósferas, o sea, 2.000 kilopascales. Entonces esa corriente tiene las siguientes fracciones molares. Esto que está aquí yo lo presenté en la pregunta del estudio de caso, pero aquí lo estamos desglosando, de dónde fue que salieron. Vemos entonces aquí las corrientes vírgenes de cada uno de estas materias primas, y se le está sumando las fracciones molares que vienen del reflujo, que fue las que les estuve exponiendo ahora. Entonces, definitivamente, para la entrada al reactor tenemos entonces, para el etileno tenemos esta, para el oxígeno tenemos 891 kmol por hora, y también para el nitrógeno tenemos esta corriente de entrada. Entonces, como venimos comentando, en el reactor se da la reacción principal, que es la oxidación parcial y la oxidación total. Estas serán las dos reacciones que vamos a utilizar para hacer nuestro balance de materia. Como venía comentando el compañero Cristian, la conversión de paso en el reactor es muy baja, es tan solo de 13.85%. Y esto se hace con el fin de controlar la generación de calor, porque lógicamente si reacciona mucho etileno, lógicamente se va a generar muchos reactores de calor, mucha temperatura en el reactor, lo que significa un peligro. Entonces solamente se busca una conversión de paso del etileno de 13.85%, y así evitar que la reacción no libere tanto calor. Entonces procedemos a hallar la corriente de salida del etileno. Vemos entonces que la ecuación nos dice que la conversión de paso es igual a la número de moles del etileno de entrada menos el número de moles de la salida de etileno sobre el número de moles de etileno de entrada. Planteamos nuestra ecuación y nos queda de esta manera, con la incógnita que es averiguar el número de moles de la salida de etileno a la salida del reactor. Al hacer todo nuestro despeje, nos queda entonces que el número de moles de etileno a la salida del reactor es de 2.605 kmol por hora. Entonces ya obtuvimos entonces
la salida de etileno, la corriente de salida de etileno, a partir del dato que nos dieron de la conversión de paso de etileno en el reactor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el caso de que como son dos reacciones en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque ustedes ven de que primero el etileno reacciona con media mol de oxígeno para producir una mol de óxido de etileno, ¿cierto? Pero también vemos que el etileno reacciona con 3 moles de oxígeno para producir estos subproductos, 2 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Entonces son reacciones que se realizan en paralelo en el reactor. Para poder hallar las composiciones de los productos a la salida del reactor, debemos plantear este sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Y cómo queda este sistema de ecuaciones? Queda de la siguiente manera, que para hallar el número de moles de etileno a la salida, nos queda entonces que lo que tenemos de entrada de etileno menos el etileno que está presente en la ecuación número 1 y menos el etileno que está presente en la ecuación número 2, ¿cierto? Porque vemos que el etileno está presente aquí y está presente acá. Para la salida de oxígeno, tenemos que plantearlo de la siguiente manera. El número de moles de entrada del oxígeno menos las 0.5 moles que están presentes en la ecuación número 1, ¿cierto? Y menos las 3 moles de oxígeno que están en la ecuación número 2, ¿cierto? Para el óxido de etileno tenemos que plantearlo de la siguiente manera. El óxido de etileno de entrada, ¿cierto? Como ya estamos hablando ya de producto, lo que se está obteniendo, y en este caso se suma. En este caso sería como no tenemos una mol de óxido de etileno en la primera reacción, ¿cierto? Una mol. Y como no tenemos aquí óxido de etileno en la segunda reacción, se le coloca 0, pero en realidad, solamente como una manera representativa, pero en realidad no hay óxido de etileno en la segunda reacción. Para la salida del dióxido de carbono tenemos entonces que la entrada, que sería el número de moles de dióxido de carbono en la entrada, más el dióxido de carbono en la primera ecuación, lo mismo que pasó en la anterior, en esta ecuación, solamente le colocamos 0 para representarlo, pero en realidad solamente hay 2 moles de dióxido de carbono en la segunda ecuación, y lo mismo para el agua. Ya tenemos entonces que para el nitrógeno, vemos que como es un gas inerte, la corriente de salida es igual a la corriente de entrada de nitrógeno. Entonces planteamos este sistema de ecuaciones para poder hallar nuestras composiciones en la salida del reactor. Esto se hace de esta manera porque tenemos dos reacciones en paralelo, que son estas que están aquí. Bueno, como comentaba el compañero Cristian, la selectividad de la reacción es del 86%. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Para qué utilizamos ese dato? Lo utilizamos para obtener entonces el número de moles de óxido de etileno en la salida. Entonces tenemos esta ecuación que dice que la selectividad del reactor es igual al número de moles del óxido de etileno en la salida sobre las moles estequiométricas del óxido de etileno en la reacción. ¿Listo? Y todo eso sobre el número de moles del etileno en la entrada menos el número de moles de etileno en la salida sobre las moles estequiométricas del etileno. Para esto se toma la primera reacción, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Donde vemos que hay una mol de etileno y una mol de óxido de etileno. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta selectividad, que es del 0.86%, del 86%, ¿cierto? Y también tenemos entonces que esta es nuestra incógnita, lo que hacemos es reemplazar, hacemos nuestra operación, hacemos nuestras operaciones, ¿cierto? Y me queda al final entonces que al multiplicar estos dos valores, nos queda entonces que el número de moles del óxido de etileno a la salida del reactor es de 360.27 kmol por hora. Recordemos que no se está sumando esas fracciones pequeñas molares que vienen en el reflujo. Eso lo hacemos al final. Entonces ya obteniendo el número de moles del etileno a la salida y el número de moles del óxido de etileno a la salida,
procedemos a reemplazar en las ecuaciones iniciales. Y una de esas es en la del óxido de etileno, en la salida del óxido de etileno, en donde tenemos que la entrada como tal es de 0, ¿cierto? Considerándola efectivamente, como venimos hablando, que en la entrada del reactor entra es etileno, oxígeno y nitrógeno, no tenemos entrada de óxido de etileno, entonces 0. En la ecuación 2 no hay óxido de etileno, entonces por lo tanto nos queda que esta incógnita, que está representada como E1, es de 360.27. Es una dimensión, es un valor adimensional. Nos queda entonces que vamos reemplazando entonces ese valor de E1, ese valor de E1 lo reemplazamos en esta ecuación del número de etileno, del número de moles de etileno a la salida, y a reemplazar y hacer toda nuestra operación de despeje, nos queda que para esta incógnita E2 tenemos que es igual a 58.649. O sea, tenemos el valor de estas dos incógnitas. Ya lo que sigue ya es cuestión de reemplazo y nos vamos a dar cuenta que ya de manera sistemática obtenemos las demás corrientes de salida. Entonces procedemos a hallar la corriente de salida del oxígeno reemplazando el número de moles de oxígeno a la salida, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es, planteamos nuestra ecuación, listo, tenemos entonces como que en la primera reacción recuerden que tenemos que son 0.5 moles de oxígeno que reaccionan y en la segunda tenemos que son 3 moles de oxígeno. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores de E1 y E2 que obtuvimos anteriormente y nos queda entonces que el número de moles a la salida del reactor es de 535.28 kmol por hora. ¿Listo? Procedemos a hallar entonces la corriente de dióxido de carbono, reemplazando en la ecuación de la salida de dióxido de carbono, en esta que planteamos, y nos queda entonces que al final lo que hay son 2 moles de dióxido de carbono en la segunda reacción. Reemplazamos nuestro valor de E2 que conseguimos anteriormente y nos queda entonces que tenemos una salida de 117.29 kmol por hora, pero tenemos que sumarle ahora sí la fracción molar que viene en el reflujo. Y nos queda entonces una corriente total de dióxido de carbono a la salida del reactor de 454 kmol por hora. De igual manera procedemos a hallar la corriente de salida de agua en la salida del reactor, ¿cierto? Reemplazamos ya con nuestros valores obtenidos y vemos entonces que la corriente de agua, el número de moles del agua en la salida es de 117.29 kmol por hora. Nuevamente le sumamos la fracción molar que viene en el reflujo. Recuerden que estos valores nosotros los presentamos en otra diapositiva anteriormente y tienen entonces que la corriente total de salida del agua es de 160 kmol por hora. Ya por último tenemos entonces que el nitrógeno, como es un producto, es una sustancia inerte, ella se obtiene en su totalidad al final y tenemos que su corriente de entrada es igual, su corriente de salida es igual a la corriente de entrada y tenemos que es de 9.424 kmol por hora. Entonces ya pudimos verificar todos esos valores en la salida del reactor, las composiciones, y fue cuando nosotros plasmamos todos estos valores en nuestro esquema, donde ustedes pueden observar que sumándola, teóricamente nos dio 13.540 kmol por hora. Este fue nuestro flujo calculado. Y el flujo real en la corriente de salida del reactor es de 13.543.20, o sea, nos dio muy cercano, solamente una diferencia de 2.92 kmol por hora. ¿Listo? Entonces vemos aquí que lo que reacciona de etileno es 418.92 kmol por hora, por la conversión que le estuvimos comentando. También vemos que reaccionan 356 kmol por hora, ¿cierto? Pero que al final se le tiene que ir, porque esto es lo que reacciona en la primera reacción de oxidación parcial, ¿cierto? Entonces vemos entonces que la oxidación del óxido de etileno es de menos 418.92 y nos da 360
0.26 kmol por hora a la salida. Entonces podemos ver de que nuestro balance teórico está muy cercano al real. Real, si no se alcanzan a ver aquí, que es de 13.543.2. Este es real, o sea, nos dio un valor muy cercano. Bueno, ahorita, compañeros, este fue nuestro estudio de caso por una planta de producción de óxido de etileno de la empresa Etoxi, una empresa que está ubicada en España. Y listo. Muchísimas gracias.